lo sé. El que no tiene Biblia, venda el celular. Me gustaría que, si pudiesen atrás, poner el versículo, el capítulo 12 del 1 al 4. Pero versículo a versículo, primero el 1, luego pasaríamos al 2, porque lo que vamos a hacer es leer. Pónganse en pie en señal de reverencia y de respeto ante lo que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a esos 4 que dijeron amén. A los demás no. Leemos en el nombre de Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dejamos hasta ahí la lectura de su palabra. Tomen sus asientos, por favor. Si hay cartas difíciles de entender, si hay libros difíciles de entender en la Biblia, en el Nuevo Testamento habrían 2, con la excepción del Apocalipsis, que siempre tiende a apasionar a los escatólogos, a los lectores que quieren saber el futuro. Pero la carta de Pablo a los romanos es fundamental para el desarrollo, el entendimiento de la doctrina cristiana. Pero el libro de los Hebreos no se puede entender sin que usted conozca, aunque sea someramente, lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La carta a los Hebreos es una carta, entre comillas, anónima, no se conoce su autor. Hasta el día de hoy, teólogos, eruditos, historiadores tratan de buscar quién fue el que escribió. No es una carta, es un tratado teológico. Este tratado a los hebreos, en este caso, a los cristianos de origen hebreo. El tiempo de la escritura es precisamente en un tiempo donde la persecución arrecia, hay mucha apostasía, hay algunos que están aceptando la autoridad romana para seguir como seguían antes de Cristo, y la persecución que se había extendido a los cristianos comenzó también contra los propios judíos, y de esos judíos, muchos que eran cristianos comenzaron a desertar o volver atrás. Y si no volvían atrás, trataban de hacer una paralela para tratar de hebraizar, judaizar el cristianismo. Esto hasta el día de hoy está siendo una tarea que vemos en algunos concilios o ministerios, en donde están tratando de traer todas las figuras hebraicas al cristianismo. Tratan de fusionar lo que era la ley con la gracia. El gran tema que hubo a la hora de predicar el evangelio a los gentiles
lo tuvieron precisamente judíos acérrimos como era Pedro. Cuando va a la casa de Cornelio, y Cornelio era un pagano, era un centurión romano, y vio que la salvación también era para los gentiles. Había ocurrido ya en Samaria, esos discriminados samaritanos que no tenían ninguna huella genealógica, ni origen alguno, pero ahí había ido Felipe, y luego fue el apóstol Pedro, y ahora va a Cesarea de Filipo, donde está este centurión romano que mandó a buscarlo, pues quería saber acerca de Cristo. Luego aparece Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y ven que los gentiles en Éfeso, una de las ciudades más prominentes del Asia Menor, también los gentiles, en este caso los sirios, los cartaginenses, algunos romanos, de todas las nacionalidades que estaban ahí, aceptaron el Evangelio de Jesucristo y lo aceptaron de tal manera que cuando Pablo y Bernabé predicaron, dice, cayó el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hechos capítulo 19. Entonces tenemos que los judíos empiezan a estremecerse porque la salvación que era para los judíos ahora se empieza a extender hacia las otras razas, otras nacionalidades. Y llevaron el tema ante las autoridades apostólicas. Primeramente había sido Pedro con su experiencia en Cesarea de Filipo con Cornelio, y ahora le tocaba a Pablo y Bernabé dar testimonio de la salvación que estaba Dios haciendo ahora, no tan solo los judíos, no aquellos que guardaban el sábado, no aquellos que se circuncidaban, sino a los gentiles. Entre esos, me imagino siempre, como en todas partes del mundo, tiene que haber estado un chileno. Ya. Se salvó hasta un chileno en Éfeso. ¿Qué andaba haciendo por allá en Roma a esa hora? No lo sabemos. No, todavía ni nacía Chile. Pero las palabras de Jacobo el Mayor, que era una autoridad también apostólica junto con Pedro, Juan y otros apóstoles, dijo que no se inquiete a los gentiles en cuanto a la salvación. Porque lo que querían ellos, como judíos, es que sean salvos, pero tenían que circuncidarse y guardar el sábado. Y empezar a comer comidas judías. No como los que comían los banquetes que se hacían todos los gentiles y mundanos. Bueno, hoy tenemos también muchos gentiles y mundanos que se comen hasta los ojos del cordero. Que Dios los perdone. Ahora, qué bien que Dios esté salvando a toda la gente, pero hay un momento en que algo pasa y tenemos que poner las cosas más claras. Es como se dice en fútbol, hay que bajar la pelota y ponerla al piso. Esto no se puede andar cabeceando, chuteando de aquí para allá y procrastinando alguna decisión al respecto. Y esta carta o este tratado teológico a los hebreos ha de leerse a la luz de todo lo que simboliza como prefigura el Levítico, el Números, el Deuteronomio y toda la historia de ese Pentateuco tan específico que Dios trató con el pueblo de Israel. No sé cuántos han leído el capítulo 11 de los Hebreos, pero tiene más de 39 versículos. Si lo miremos, tiene 40 versículos. Está hablando de en este caso, los héroes de la fe. Empieza a hablar desde Abel, habla de Rahab, la ramera, habla de Moisés, de Jacob, de Isaac, de Abraham, por supuesto, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, de todos los profetas, y empieza a hablar todo lo que experimentaron ellos. El capítulo 12 ha de ser entendido a la luz del contexto de lo que son o de qué está hablando el capítulo 11. Y el 11 se tiene que explicar leyendo el capítulo 10. Y así vamos entendiendo toda una carta. Yo no creo que cuando te llegó una carta
de tu amada cuando llegaba en esos años, o un correo si ahora te llega. No creo que llegues al final, bueno, te quiero, vida mía. No, quieres leer del principio, paso a paso. Las cartas de Dios a los hombres tienen que ser leídas con mucha intencionalidad. Y ahí debe aparecer el verdadero intérprete, ese que busca en cada palabra un significado. Trata de entender la intención de cada palabra. No todas las palabras reflejan la intención. Puede que sean iguales en cuanto a cómo se escriben. Por si yo dijera, pásame la pasa. Pasa la pasa. ¿Entiende usted, cierto? Pero en inglés, un gringo no sabe qué es lo que es eso. ¿Cómo que pasa la pasa? ¿Me está entendiendo? Hay cosas, bueno, de pasar la pasa o pásame la zapa, también es lo mismo. Tenemos que llegar a profundizar para entender de qué está hablando. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántas veces se lee un versículo y se predica de otra cosa? ¿Cuántos predicadores hacen una ensalada de Génesis hasta Apocalipsis? Leyeron un salmo y ahí se fueron a cuando David mató al gigante y cuando Noé le creyó a Dios y sobrevivió, entraron hasta los burros, ¿cómo no vas a entrar tú? Etcétera. Y luego pasan por Jefté. ¿Y sabe quién fue Jefté? Fue el que ofrendó a su hija. ¿Saben ustedes quién fue Jefté? Yo tengo un sobrino que se llama Jefté y no sé si él sabrá por qué se llama Jefté. ¿Quién fue Jefté? ¿Quién fue Débora? ¿Qué significa abeja? Tiene que haber sido bien picante la Débora. Tantas interpretaciones que se le puede dar a algo. Entonces, en esta mañana, con el permiso y el respeto de todos los apologetas que hay aquí en esta mañana, los hermeneutas bíblicos, no sé qué aparece ahí, pero vamos a hablar de los merismos. ¿Quién sabe lo que es un merismo? Levante su mano. Bueno, se come con papas fritas, le echas pimentón, cebolla, al final le echas ajo y ahí aparece un merismo y te lo comes con una arepa. No me creen. Es decir, si yo voy a algo a explicar, tengo que tener alguna base. Un merismo es una figura retórica en el lenguaje a la hora de comunicar que consiste en enumerar las partes que tú estás leyendo o características propias de algo para pasar a continuación a explicar cada una de ellas. Cuando decimos una semana, nosotros ya sabemos que son 7 días, pero explícame cuál es el primer día de la semana. ¿Cuál es el cuarto día de la semana? ¿Por qué se llama martes el día martes? ¿Por qué se llama jueves? ¿De dónde viene? Y empezamos ahora, tratemos de analizar el día lunes, el martes. Eso es separar la semana, en este caso, separar para clarificar y distribuir. Ese ejercicio muy pocos lo hacen a la hora de interpretar la palabra. Leen todo el contexto. Y cuando lo predican, me imagino cómo estará el apóstol Pablo rascándose la cabeza en estos momentos y diciendo, pero ¿cuándo dije yo que la mujer tenía que usar un velo en la iglesia? Si eso se lo dije a las corintias. ¡Aló! ¿Por qué predican? Ahora quieren hacerlo, oiga, póngase hasta un saco de papas arriba de la cabeza, haga lo que usted quiera. Pero no me diga a mí, Pablo, que yo estoy hablando para que todas las mujeres usen el cabello como el velo. Pues ahí yo le estoy hablando a las mujeres que hablaban en toda la reunión, que gritaban detrás de las celosías, que interrumpían el culto, que tenían como un pasadizo de... Usted sabe cómo son las mujeres, díganme los varones, aleluya. Vuestras mujeres, cállense. Entonces ahora hay que predicar, ay de la mujer que diga amén, ay de la mujer que diga algo, tiene que estar callada, la Biblia lo dice. Y Pablo se rasca la barriga, se rasca la cabeza, dice, ¿cuándo establecí yo ese un principio bíblico? Estoy hablando de una situación puntual, estoy hablando de algo que está ocurriendo en la iglesia de los Corintios.
Está hablando de que sacara a ese perverso en medio de vosotros, uno que tenía un problema de incesto, que nadie le había puesto la carcadera al gato, y lo tenían como un líder en la iglesia. Y Pablo se entera y dice, sacad a ese perverso, sáquenlo de la iglesia. ¡Wow! Entonces al perverso hay que sacarlo. Si te pillo en alguna perversidad, voy a decirte, ¡fuera! ¡Wow! ¿Me está entendiendo? ¿Cómo es que estamos perdidos a la hora de interpretar la palabra? Y este es un ejercicio básico. Estoy estableciendo cosas básicas que deben ser asimiladas a la hora de leer la palabra, porque lo que Dios quiere es que entendamos la palabra. ¿Dicen amén o no? Dios quiere que entiendas la palabra. Entender para aplicar la palabra, porque oír sin hacer no sirve de nada. Vamos a hacer el merismo, esta separación para clarificar. Y aquí es donde aparecen los versículos y las palabras. ¿Están viendo el versículo 1? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Me detengo en la palabra nube de testigos. Se predicó por años de que la nube de testigos eran los vecinos, tus compañeros de trabajo, tu mundo alrededor, circundante. Y de eso nos está hablando el escritor a los Hebreos. Una cosa es cuidar el testimonio, y la Biblia lo dice. Hablando Pedro en su primera carta universal, dice que teniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros se pueden arrepentir. ¿Okay? Hay que mantener un buen testimonio. ¿Dicen amén? Pero aquí estamos hablando de una nube de testigos que está en derredor nuestro. ¿Quién está escribiendo? Alguien que está en la tierra. Pero hay una nube de testigos más allá de nuestras cabezas que está en derredor nuestro. ¿Quiénes son esos testigos? Lo primero que hay que tratar de entender qué es la palabra testigo. Un testigo no es un sapo que vio el accidente y le va a contar al juez lo que ocurrió. No es el que estaba ahí y firmó y dijo esto pasó y esto no pasó. Qué tontera esa que los periodistas cuando ven algo, un hecho noticioso, delincuencial o algún accidente, empiezan a entrevistar a los vecinos y entonces, ¿qué me importa el vecino? A mí me importa el que va a cortar el queque, el que investigó, el que analizó las cámaras, es el que me importa, no me importa lo que opina la vieja Juanita de la esquina, ¿qué me importa esa vieja a mí? Pero el periodista, para darle tiempo, entrevista, si pudiera hablar el gato, también entrevistan al gato. La palabra testigo en el original significa mártir. Mártir. Uno que ha muerto en virtud de su ideal. Nosotros tenemos un mártir que le llamamos héroe, llamado Arturo Prat, el más significativo, que no se rindió y tiró su pequeña goleta española Esmeralda contra el acerado buque, el Huáscar. Y ya sabemos lo que lo pasó. Cuando iba en la mitad, no sé si lo empujaron, pero dio 3 pasos y una bala le cayó en plena frente y yo estuve ahí. No me saqué una foto, pero estuvimos ahí el año 76, fuimos a un tour y conocimos el Huasca por dentro. Pero ahí tenemos un mártir. Hemos escuchado la palabra mártir ahora con el asesinato aleve en contra de nuestros carabineros de Chile. Han habido casos en donde mujeres han sido mártires al defender sus propios hijos. Pero aquí está hablando de una nube de testigos, de mártires, que están descritos todos en el capítulo 11. Y cuando miro esa nube de testigos, a mí me da vergüenza. Dios mío. No sé si me están observando. Algunos creen que sí. Yo no sé si Dios le estará dando permiso para que también le echen una ojeadita cómo nos estamos portando. Si se levantara Justo, el mártir. Ustedes no saben quién fue el Justo. Bueno, Justo fue un
Bueno, aparte de que fue mi obispo, Justo Mena, un gran hombre de Dios, ¿no? Justo Mártir fue un hombre que honró con su vida la fe en esos tiempos de ácida persecución. Empezamos a buscar todos los mártires que mueren entre el año 100 o 60 hasta el año 300. Hubo persecución, Diocleciano. Fue un terrible, Calígula, Nerón. Y los mataban por gusto, todo por no adorar al César y declarar que el Señor era Cristo, el Kyrios, el Rey, el que tenía orden, calidad, autoridad, era el Cristo, el Jesús Nazareno que nosotros adoramos. Los mártires que aparecen aquí son los que nos rodean y son un ejemplo a seguir. Y por eso es que hay que ir paso a paso, entendiendo cuál es el mensaje que Dios quiere traernos a nuestro corazón. Están en derredor nuestro, nos están observando o sirviendo de referencia. Normalmente uno aprende por aprendizaje oral, a veces por lectura, a veces por audición. Yo no sé cuál es el camino para que usted aprenda más, viendo, oyendo o leyendo. Si le gusta a usted la tecnología, puede comprar libros en internet. Es bueno porque también te ayuda con algunas palabras, apretas la palabrita y te sale el significado. Pero yo soy de la antigua, yo soy ese conservador recalcitrante que le gusta el libro de papel. Y por eso yo sé que ya en un pendrive van a caer todos mis libros. Así que a la hora de que me entierren, yo le voy a pedir a toda mi familia que hagan 2 hoyos. Un hoyo para los libros y otro hoyo para mi cuerpo. Me los llevo todos. Toda vez que uno trata de interiorizarse en algún versículo, tropieza y debe tropezar con algunas palabras. Esta nube de testigos frente a nosotros nos está diciendo que son la referencia, el punto de referencia. Si aprendemos oyendo, hablando o escuchando o mirando, hay una manera de aprender mejor, que es viendo el ejemplo de los demás. Uno aprende por comparación, comparándose. Uno aprende a caminar en la vida, a veces tropezando hacia los lados y va encontrando un centro. Es como el balance que se debe dar en la vida. Alguien me preguntaba cómo es que yo en algún momento, qué pasó conmigo para yo salir de ese mensaje cortacuello en donde todo era pecado, donde el pantalón, la pintura, la tele, todo era pecado, todo estaba ahí metido en las hordas satánicas, la que se pintaba un ojo en una hija de Jezabel, satánica, hija del diablo, ¿qué hacía aquí en esta iglesia? Arrepiéntete. ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo no duré mucho con esa onda. En algún momento dije, bueno, más allá de lo que diga un predicador muy, muy tremendo que pasó por Chile, tengo un problema, es que yo pienso. Y los demás tienen un problema también, siempre han tenido un problema conmigo, es que yo pienso. Es decir, a la hora en que nos divorciamos de nuestra capacidad pensante, racional, y empezamos a andar de acuerdo a las emociones y a las experiencias de otros y a las interpretaciones particulares de otros, entonces vamos a andar al andén o la ola de todas las corrientes que hay. Y yo he vivido más de 50 años ya casi en el ministerio y puedo decir que han habido muchas corrientes de todo estilo que te llevan para allá y para acá, pero algo me pasó a mí que yo me puse a pensar y empecé a leer la palabra de Dios de una manera no tan independiente. Somos toda la huella de alguien que sembró en nosotros algo que después germinó. No soy original, el único original es Dios, pero sí a la hora de poder tomar decisiones paré y me puse a analizar y a cuestionar algunas cosas que yo mismo había predicado. Si una mujer llega con pantalones a una iglesia, no podemos tratarla como hija del diablo. A lo mejor fue por primera vez, a lo mejor nadie le dijo nada. A lo mejor tiene una necesidad espiritual grande, quiere una oración. Y que un predicador de aquí arriba la trate como una hija del diablo porque usa pantalones, yo creo que es una injusticia y que van a tener que dar cuenta a Dios todos aquellos cortadores de cabeza. Bueno, a lo mejor también el predicador no tiene idea, como yo, lo hice con buena intención. Yo predicaba contra el cajón del diablo. Estuve como en algunos meses predicando contra el cajoncito del diablo. Ahora, nosotros nunca tuvimos un cajón del diablo en la casa. Y no porque no quisiéramos, es que no teníamos plata para comprar un televisor.
Si le voy a decir algo, se lo voy a decir. Si viera, el 75 llegó esa onda aquí a Chile con Gigi Ávila. El mensaje de ultra santidad. El cajón del diablo hay que botarlo. Bueno, terminó usando el cajón del diablo para predicar el evangelio después. Bueno, eso pasó años después. El 78 recién pudimos comprar un televisor. Y lo compró un hermano mío que tenía un trabajo y un día llegó con un televisor de esos usaditos, por supuesto. Y le pusimos una antena y luego un cable para arriba y que subían al techo. Por fin llegó un cajón del diablo y algunos se miraban ahí, no puede ser, como el mundo. El oscurantismo era tremendo. El oscurantismo era tremendo, es decir, el temor a que te vieran, el temor al juicio, los testigos, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué estás viendo? Claro, hoy en día hemos pasado a tal nivel de libertad que hemos caído en el libertinaje. Y algunos pastores han optado por ser dictadores de conciencia, rayadores de la cancha, lectores de las prohibiciones. Pero hay otros que dicen, Dios es amor. Dios te ama tal como está, no importa. Sale para adelante. Como esos que me dijeron, ore por nosotros, que Dios nos llama al ministerio. Queremos predicar a Cristo. Y eran dos llorando, tomados de la mano, una mujer y un varón. Y ore por nosotros, queremos unción para predicar. Amén. ¿Y cuál es la necesidad? No, es que el marido de ella no es creyente, me decía. Le estaba quitando la mujer a otro hombre y quería la bendición para ir a predicar el desgraciado. No es que estuviera separado, no, sino que estaban en pleno adulterio. Y, oiga, yo he conocido mucho. Estoy fungiendo como maestro. Esa grande nube de testigos nos pone un punto de referencia para vivir comparándonos. ¿Qué hizo Débora? ¿Qué hizo Jefté? ¿Cuál es la gracia que esté metido ahí Rahab, una ramera? En la línea mesiánica, que alguien piensa en que tiene que ser santa, está Rahab la ramera. Está en la línea por donde ha de venir el Mesías. ¿Qué hace una ramera ahí si tienen que ser todos de sangre azul? Aleluya. Yo me quedo al helado, mirando a estos héroes de la fe, a este Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo, degollarlo, y estuvo a medio segundo de hacerlo, y el ángel Jehová, porque la palabra de Jehová no aparece en el original. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, no aparece la palabra de, es el ángel Elohim. Es una de las teofanías, manifestaciones previas de la divinidad antes de encarnarse. Era el Hijo actuando antes de tomar el cuerpo y nacer de María. Eso es cristología. Bueno, sigo. Despojémonos de todo peso. Número 1. ¿Qué es el peso? ¿Qué está diciendo con respecto a la nube de testigos? Despojarse de todo peso. Es despojarse de todo aquello que no sirve para nada. ¿Aló? Oh, Dios mío, yo tengo que arrepentirme, pues mi hija Eunice sabe, me ha dado consejo y ha visto en internet una china o japonesa que habla de qué hacer con respecto a las cosas que tienes de más, ponla en el centro, hazte una gran, y después de eso regálalas, bótalas, véndelas. Pero ¿cuántas cosas nos tenemos de más en la casa? ¿Cuántos cachureros hay aquí? ¿Cuántas veces me han mirado con una cara cuando llego con una cuestión que no sirve para nada? Y claro, yo escondo un poco eso, diciendo, bueno, que me dio pena, el hombre estaba vendiendo esta cosa y a mí me gusta ayudar. Pero el cachureo quedó ahí. Hace poco, 2 meses atrás, un mes atrás, vi una tabla de planchar en la calle. Yo tengo planchas de planchar.
Pero dije, no me puedo acostar, dije yo, esa no se la puede llevar cualquiera, dije yo. Y como a la 1 de la mañana salí a caminar y la encontré. Y pasé piolita, hice como que iba a ver a los perritos. Nada de perritos, no. Fui y la escondí por atrás. Y estaba impecable. Y pasaron los días, llovió, se mojó, no le pasó nada, estaba nuevecita. El metal estaba bien cromadito, pero no servía para nada. ¿Para qué quiero otra plancha, otra tabla de plancha? Hasta que pasó por ahí un morenito con un triciclo. Le retiro todo lo que tenga de más, gritando por ahí. Llámalo. Le di esto y otras cosas más. Cualquier día le regalo hasta un perro también. Tengo 4. No. Despójate de todo peso. Y trato de meterlo ahora, después de estas ilustraciones tan jocosas, personales mías, que como pastor tengo, entre comillas, el derecho de contársela a mi iglesia. ¿Cuántas cosas pesan en nuestro caminar? Mire, yo voy a la tercera parte porque tiene una relación especial. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. Normalmente, ya lo he enseñado, con Dios no se corre, con Dios se camina. Pero aquí el escritor está diciendo, corramos no con prisa. Cuando uno corre es porque se le va a ir el bus, se le va a ir el vuelo. Cuando uno corre por algo, corre. Deja de transitar ese paso cansino de esas personas que andan en la feria tomadas de la mano y no dejan pasar a nadie los giles. Y uno anda rápido porque quiere llegar a la otra punta del cachureo de la feria, se va por el pescado. Y no faltan los que andan ahí atravesados. Porque no tienen. Pero aquí la Biblia habla de correr con paciencia, no con prisa. Entonces me quedo ahí pensando, yo digo, wow, ¿de qué carrera está hablando? No de una carrera de 100 metros. Todos queremos resultados inmediatos, resultados que marquen la diferencia, como este moreno que bajó los 10 segundos en los 100 metros. Pero creyó que siguiendo en la jarana podía ganar y cayó derrotado ahí en la última olimpiada que participó. Los 100 metros, ¿quién es el que puede romper el récord de los 10 segundos de correr a menos de 1 segundo cada metro? Así hay muchos en la vida. Esperan resultados inmediatos, respuestas a las oraciones de Dios, a los deseos y a sus planes, que aparezca Dios como un servidor. Y no saben correr con paciencia. La paciencia es el arte de esperar, pero esperar con expectativa. La paciencia es hermana de la longanimidad, uno de los 9 frutos del Espíritu que provocan el Espíritu y en nuestra alma. Longanimidad es largueza de ánimo ante las adversidades. Es aquel que sale a correr y no se va a detener y se va a despojar de todo lo que le impida correr para llegar a la meta. Esta carrera comenzó para llegar a la meta. Díganme amén los que están aquí. No estamos aquí para engrosar la lista de una iglesia como miembros en plena comunión, para ser parte evangélica o cristiana de la sociedad. Estamos aquí porque tenemos un fin. El fin es llegar a la meta, y la meta es llegar a la eternidad y abrazar al Cristo de la gloria. Caminar por las calles de oro y vivir para siempre con Él. Amén. Y hay algunos que se quedan pegados con la corporación, no con mi pastor, es que mi iglesia, no, es que aquí hace... Tu abuela, bro. Yo predicaba hasta en iglesias bautistas, pentecostales, Ejército de Salvación, Iglesia del Señor, Asambleas de Dios, presbiterianas, wesleyana. ¿Qué me importan los títulos? Aquí lo que importa es que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No al lado, no te compares con el que está corriendo.
si anda silbando, se descarría, si se sale de la pista, y usted sabe que hay carreras que tienen que correr por tu pista, no puedes mirar al lado, sin comparaciones, quién prospera, quién no, a quién le va mejor. Estamos con el síndrome de Pedro cuando mira a Juan, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Despójate de todo peso. Y ese peso es aquello que te carga. ¿Saben cuánto pesa el equipamiento de un atleta? Usted sabe que antes de ir a correr, un atleta va al supermercado y se compra unos bototos de seguridad con punta de fierro. Parece que no. Ni pesan las zapatillas. La tenida que rompa el viento. Se prepara para correr una carrera en donde nada le estorbe para llegar a la meta. ¿Cuánto peso hay en nosotros que nos impide correr? Un peso sería la falta de perdón. Y digo, ya no tan solo la falta de perdonar, sino la falta de perdonarnos a nosotros mismos. Yo veo hasta el día de hoy mucha gente que está presa de la falta de perdón que tienen con ellos mismos. Y de tiempo en tiempo les viene el recuerdo de la caída. Y yo no sé cómo lo haría Pablo. Si Pablo era culpable para que se lo pidieran. Si los hermanos de Jerusalén cuando vieron a Pablo, si este fue el que fue la autoridad rabínica, representante del Sanedrín, para que muriera nuestro hermano Esteban. Estevita fue el mártir de la iglesia, ese muchacho santo y que predicó tremendo mensaje. El que dijo fue Saulo. Y ahora aparece aquí. ¿Dónde la viste? Este tiene que cosechar lo que sembró, dirían algunos. Tanto así que primero no lo querían los fariseos. ¿Por qué? Porque se había desertado, si era uno de ellos. Se cambió la chaqueta. Se pasó para los del camino, todavía no se llamaban cristianos. Y se lo querían, pero usted sabe, los cristianos y los fariseos. Es decir, ¿dónde? Tuvieron que, los que creyeron en él, entre esos Bernabé, lo metieron en un canasto. ¿Y sabe qué canastos eran? No eran canastitos de fruta, no eran canastitos de ropitas, donde usted echa la ropa sucia y después la lava. Eran canastos donde se metían todos los desechos. Lo sacaron por los muros con un canasto. Me imagino con qué olorcito salió arrancando Saulo de Tarso. Oh, Dios mío, el peso de esa acción suya le persiguió toda la vida. Tanto así que cuando se encuentra con Jesús le dijo, toda la vida te va a perseguir y aunque ores y hagas lo que hagas, vivirás con un aguijón en tu carne, no en tu espíritu. Los aguijones en la carne jamás tienen poder de detener nuestra marcha y hacer disminuir nuestra fe. Tengan cuidado con eso. Es que soy carne, no. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? No lo dice específicamente, pero era algo que él de tiempo en tiempo tenía que pedirle a Dios y oró 3 veces. Y a la tercera Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se destapa. Esa palabra griega, cuando la entendí, dijo, mi poder se catapulta, es como poner una bola en un cañón y le pone fuego. Mi poder se dispara. No en tu fortaleza, no en tu conocimiento, no en tu testimonio, sino en tu debilidad, porque es en la debilidad donde Dios puede ser glorificado. No es en la gloria de los hombres, es en la debilidad donde Dios se hace presente. Porque toda la gloria es de Dios, hoy, ahora y siempre. ¡Aleluya! Y él tuvo que luchar contra los que querían matarlo de adentro, de afuera, prisiones, 3 veces azotado, apaleado, naufragó. Oh, Dios mío, la vida de Pablo es una vida de un ejemplo a seguir.
Escribió las 3/4 del Nuevo Testamento en sus 3 epístolas, y yo soy uno de los que creen y se atreven a decir que el autor de este tratado teológico es Pablo, no es Apolo, no es Bernabé, no es ningún otro apóstol. Es uno que está diciéndole a sus hermanos hebreos que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que todos los demás. Wow. Despojémonos de todo peso. Perdónate a ti mismo. Pablo se perdonó tanto así que dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que había atrás era un testimonio horroroso, porque recordaría la muerte de Esteban. Y me imagino el encuentro que tendría cuando llegó al cielo. Abrazó a Cristo y de repente apareció el hermano Esteban. Bienvenido, hermano Pablo, le dijo. Yo no sé, pero en una de esas te encuentras a tu suegra allá arriba. Aleluya. Te encuentras a aquel que te hizo daño, a aquel que murmuró de ti, a aquel que te quitó la amistad y te fastidió. Wow, ¿quién sabe lo que va a pasar allá arriba, en la gran reunión celestial, en el patio celestial? Pero mi pastor Leonardo Muñoz de Cabildo me decía el año 74 a mí, un muchacho de 17 años, él me decía, le decía a todos los demás, el hermano Ángel es cabezón. Tremenda descubrimiento. No, me decía, no, pero no es que tenga la cabecita tan solo grande, sino que Dios le ha dado, tiene algo adentro. Porque yo no creía y todavía tengo mis aprensiones con respecto a la danza. Que sea el don de danza, no está en la Biblia. Que tienes el don de sueño, tampoco está en la Biblia. El don de comer porotos tampoco está en la Biblia. Es decir, pero yo creo y acepto que cuando viene la presencia de Dios sobre una persona, éste reacciona de la manera emocional que quiere, y el Espíritu Santo nos puede hacer saltar, gritar, aullar, alabar a Dios en lenguas. ¿Sabe que en Pentecostés no tan solo fueron lenguas angelicales, sino lenguas siríacas? Empezaron a escuchar los de Fenicia que estaban predicándole el Evangelio. Pero si estos son galileos, ¿de dónde saben mi idioma? Todos piensan que fueron lenguas, eran de fuego, pero se activaron a través del intelecto de una manera que entendieran los que estaban ahí que era el Evangelio. Aquí lo importante no es hablar en lengua, aquí lo importante es que entiendan lo que tú hablas. Amén. Oh, acepto de mí, pese a los irrecundos que me rodean, subyacentes en esta tremenda kenosis que no nos hacen posible entender la hipóstasis tuya, Padre. Tremenda oración. ¿Entendió algo? Pero acabo de darle unas palabras que te necesito para explicar la hipóstasis toda una semana explicándomela. La hipóstasis es la unión sustancial, inseparable que hay en la esencia misma de Dios. Por eso es pues la fe, la sustancia de lo que no se ve, la convicción, la sustancia, la hipóstasis. La unión más profunda, usted puede unir cualquier cosa, pero seguirán siendo separadas. Pueden batirla y seguirán siendo la palta y el plátano con leche, pero nunca podrá unir algo que sea tan indivisible, imposible. Esa es la unión hipostática que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso el que muere en la cruz no es Dios encarnado. Y lo dejé con la cabeza en reunión. Dios no puede morir. Pero de que murió el Hijo, murió. El Hijo de María, el Dios encarnado, sí experimentó la muerte. Sufrió nuestros dolores, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso la muerte no lo mató. Él entregó su espíritu. ¿Pueden aplaudir a Jesús? ¿Puede que algún día lo entendamos? ¿Cuántos están aquí todavía? ¡Aleluya! Despójate de todo peso. Y ahora viene lo que sí debe ser despojado. Del peso tú te encargas.
De las zapatillas que compras para correr, tú te encargas. De la ropa que utilizas, tú te encargas. De las amistades que eliges, tú te encargas. De los programas de televisión y todas las redes, tú te encargas. Si te sirven o no te sirven, si son inútiles o útiles. Pero del peso del pecado, no, caballero. No se puede correr con el pecado encima. Amén. Una cosa es animar a alguien que ha tenido su experiencia con el canto del gallo, que ha negado a Jesús, que ha sido débil en la tentación, que se descuidó en la relación con Dios. Y podemos animarle y decirle, como dice la palabra, que no se salga lo cojo del camino. Y eso es verdad, que no se salga. Dios mío, qué críticos. Más terribles son los cristianos con aquellos que se alejan, que desaparecen. Aquí hay muchos que están reapareciendo. Algunos tenían razón. Si yo veo hoy día a una hermana que hace como 3 semanas no veía, y si le digo, hermanita, por fin apareció, pues, ¿en qué parte de Babilonia andaba usted, por hermana Carmen? Se aparta de la casa de Dios y después quiere que la llamen hermana. Pero yo no sabía que estaba enferma. ¿Aló? ¿Están aquí? Tú no sabes por qué. ¿Cómo debemos cuidarnos de que ese pecado que nos asedia nos venza? Lo más terrible es la palabra asediar. Tiene que ver mucho con la palabra de Santiago 1:12, cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La palabra seducción es la misma figura que ve el pescadito cuando le tiran el anzuelo y cree que es una sardina y un pescadito. Pobre pez gil. Mordió y no se encontró con un pez, sino se encontró con un gancho que le agarraron del hocico y lo tiraron a la sartén. Es la misma palabra que se utiliza. Cada uno es atraído. Te mueven o la mosca o el terrible, y ahí está. Y uno está tirándola. Y hasta que aparezca un salmón medio gil y un pejerrey por ahí, algo así, y te muerda. ¿Aló? Con el pecado no se parlamenta, caballero. No hay nadie que haya enfrentado el mal y haya salido triunfante. Solo uno. Se llama Jesucristo. Apláudalo, diga amén. En todo fue tentado, pero sin pecado, sin pecado. No conoció el mal y nunca hubo maldad en su boca. No hubo engaño en su boca. Incomparable Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Incomparable Jesús. Wow. Voy a terminar este mensaje y dejarlo hasta ahí. No sé cuándo lo termine. Pero el pecado que nos asedia es un peso constante. Nos asedia para cogernos y meternos a la trampa. Hay tantas formas en que los cristianos caen, se distraen, empiezan a priorizar. Elaboran una teología personal de que Dios es bueno y Dios me entiende y Dios sabe. Y le pusieron un apellido a Dios, el Señor sabe. Primer nombre, el Señor. Apellido, sabe. El Señor sabe. ¿Por qué hizo esto? El Señor sabe. ¿Por qué no hizo todo? El Señor sabe. ¿Por qué no diezma? ¿Por qué no ofrenda? ¿Por qué no canta? ¿Por qué no ora? El Señor sabe. El Señor sabe. Dile al que está a tu lado, el Señor sabe. Parece que le apunté. Claro, porque Dios lo sabe todo. El pecado que nos asedia, terminando nuestra reunión, ahí afuera está. No te sientas tan santo, no creas que el bautismo en el Espíritu Santo te hace impecable. No te declares invulnerable. Si alguno cree tan firme, mire que no caiga.
pero somos sustentados por la gracia de Dios. Mis ovejas están en mi mano, nadie las arrebatará. Pedro, vas a ser zarandeado, te pidieron. Qué maravilloso. Qué maravilloso. El diablo no podía tocar a Pedro. No. Esto no es llegar el diablo y decir, voy a tomar a este cristiano. Nada, diablo, desgraciado, cochino y sinvergüenza. No, diablo, carajo. El diablo fue a Jesús y le dijo, quiero a Pedro. Vamos a ver si te va a ser fiel. Ok, zarandéalo, pero no toques nada más. Y Jesús va y le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mas yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué es lo más importante? Es que la fe última es la que nos sostiene. ¿Qué fe? Es conocimiento de Dios, es confianza en Dios. Pase lo que pase, si confías y confías con fe. Las dos palabras valen en esta mañana. Mira, siempre Dios puede más de lo que ha hecho hasta ahora. Él es misericordioso, pero la fe en Él activa todo su poder restaurador. ¿Cuántos han pecado esta semana? Levanten la mano los que pecaron en esta semana. El que no me la levanta, pase adelante y diga, ¿quién lo hizo? No, yo te digo que sí, todos hemos fallado. Pero es la gracia de Dios la que nos sostiene. Digan amén y aplaudan a Jesús y diga, aunque estoy asediado y me persiguen, la gracia de Dios me sustenta. Amén. Y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, no atrás. Correr con paciencia nos lleva a mirar siempre el objetivo. Puestos los ojos en Jesús. Se te caen los líderes. Se ahorca uno de los 11 tuyos. Uno de ellos se hace diablo y vende a tu maestro. ¿Qué le queda a Tomás? Yo tengo que predicar sobre una defensa apologética de Tomás. Tomás tenía razones para no creer sin ver. Ese otro mensaje. Me lo recuerdan para algún día predicarlo. Las razones. 3 años con nosotros y esa noche sale, se hace diablo y lo vende por 30 monedas de plata. Pero después aparece su arrepentimiento más claro que el mismo llanto de Pedro. Me arrepiento, pero ya era tarde. Ya había planeado, lo hizo con conciencia. Y por el peso de su autoconciencia, por su culpa, se ahorcó. No fue por ignorancia, se ahorcó con conciencia de que lo que había hecho no era correcto. Yo he entregado sangre inocente. Es lo que dice Pablo cuando se defiende ante las autoridades, ante Festo y Agripa. Yo fui rebelde, no fui rebelde a la bendición celestial. Fui un blasfemo, pero no conocía a Dios. Aló, el nivel de discernimiento es el que determina la acción penal. Yo no sé, pero hace unos días atrás me contaba mi hija que el nieto mayor de ella dijo una palabra fea, una que tiene un derivado de huevo. ¿Entendieron o no? Y por primera vez lo escucha, oye, y se quedan, No, ¿para qué hicieron? Mira, el Ismael hizo una cruz, afiló unos clavos, o lo amarró, lo puso en una horca. Ese niño está repitiendo una palabra que oyó por ahí. No tiene discernimiento de qué pretende decir con una palabra. No es que vamos a pintar de blanco y creer que hay pecados veniales. ¿Recuerdan la palabra venial? Que son pecados necesarios, son pecados blancos o mentirillas blancas. No existen los pecados blancos ni grises, hay un solo pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el que no hace lo que debe hacer también es pecado. Pero está la circunstancia y en esa Dios
ve que el llanto de Judas y el llanto de Pedro son diferentes. En uno hay remordimiento y en el otro hay arrepentimiento de corazón. Esa es la diferencia. Por eso correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús, es que no te debes comparar con el que ha caído ni el que está por caer, ni contigo mismo. Compárate con aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y no paró hasta llegar a la meta. Vamos a dejar hasta aquí el mensaje. Dios nos ayude a entender que este camino es hasta cuando Él llegue por nosotros o nosotros vayamos a Él. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos pueden aplaudir a Jesús en esta mañana? Estoy haciendo un verismo, versículo por versículo, palabra por palabra. Estoy separando para clarificar lo que hace el carnicero. Esto es posta negra, esto es posta, esto es todo lo que usted sabe lo que hay que hacer. Es separar y luego ofrecer. En la Biblia hay muchas cosas que están juntas y solo la revelación del Espíritu y una exigente disciplina interpretativa nos va a llevar a conocer el fondo del asunto. Yo quiero que ore a Dios para que siga siendo usted un intérprete, un intermediario entre el que no conoce a Dios y usted que sí lo conoce. Dele gracias a Dios y diga: Señor, gracias por lo que he aprendido esta mañana. Empecemos a orar. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias porque algo he aprendido. Yo quiero ponerlo en práctica. Que debo caminar, pero también debo correr. Y correr con paciencia. Dame la fuerza en las dificultades, longanimidad. Que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Ayúdame a poner mis ojos en ti, nada más que en ti. Hola, queridos hermanos. Gracias por vernos a través de este medio. Les dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Pueden visitarnos también en nuestra página web www.lagloriadeDioschile.org. Que Dios les bendiga.